puse a averiguar por qué en la India está prohibido que las mujeres que están en estado de embarazo de aborto. Sé que no quiero escándalos en mi canal. Namaste, mere piare dosto, ¿cómo están mis queridos dostones y dostonas? Hoy nos madrugamos para ir a conocer una de las islas más bonitas de Cartagena. También vi gente en medias, en un calor de 33 grados centígrados. Eso para mí fue novedoso, muy raro. Entonces, para llegar a la isla que yo les voy a mencionar en un momento, tuvimos que hacer un recorrido de 1 hora más o menos. Aprovechamos en conocer varias cositas de Cartagena y finalmente llegamos. Como ven, está lleno de turistas, hay lugar para parqueo y también para comprar cositas. Ya en Playa Blanca, o más conocida como Isla Barú. Les voy a ir mostrando un poco cómo es esta playa. Tuvimos que hacer una pequeña caminata, yo creo que unos 2-3 minutos. Allí había alimentos y cositas para regalar o llevar de regalo a tus seres queridos. Bueno, aquí hay que bajar como una pequeña, como un pequeño sendero, montaña o qué sé yo. Debo confesar que yo soy un poquitín torpe para bajar cosas como estas. Claro, uno está acostumbrado a otras vainas. Entonces les decía que uno está acostumbrado a otras cosas, pero bueno, la vida está llena de retos y de cambios y hay que adaptarnos rápidamente, porque si no va a ser difícil todo para ti, todo el proceso. La arena en este momento se encuentra súper, hiper, mega caliente. A ver, ¿qué es ese mensaje? Vamos a acercar. Cuando la gente no piensa, el cuerpo sufre. Wow. Sí, es cierto. Finalmente uno se da su estilo de vida. Bueno, encontramos el primer baño. ¿Ese será el baño? Yo no creo. No lo creo. Pero sí, ya en últimas. Pues bueno, ¿qué más podemos hacer? Llegamos a la hermosa isla. Mira qué lindo, qué hermosa vista. Wow. ¿Qué tal estos colores? Aquí es donde uno dice de verdad, la naturaleza y la creación es espectacular. Aunque para muchos es la Isla Barú, realmente es una península de... Los voy a dejar un ratico con esta vista, gente. Como les decía, es una península delimitada por la bahía de Cartagena, el canal del Dique y el mar Caribe. A este punto toca quitarnos las chanclas y caminar con el pie descalzo. Sentir la arena, lo máximo, sentir la arena así como cuando que se te meta en los pies. Espectacular. Bueno, ahorita me vieron con una sombrilla porque, como saben, yo no me bronceo, yo me quemo y me ensolo. Y al ensolarme, pues claramente tengo que someterme a medicinas, ir al médico y muchas otras cosas más.
Entonces, para no dañar el viaje, pues simplemente me cuido. Como ven, sus aguas son totalmente azules y muy cristalinas en ocasiones. Me alegra muchísimo poder compartir con ustedes un poco de lo que es Colombia y sus costas y sus mares. Demasiado espectacular. Colombia es más que una mala fama, gente. Colombia es un país demasiado hermoso. Y como lo dije en el anterior video, los buenos somos más. Solamente es un tema de tener un poco de precaución. Entonces, como les decía, Colombia es más que una mala fama. Colombia es más que todas esas series que normalmente sacan. Mientras vamos caminando, les quiero comentar algo. Para llegar a esta isla, que se llama Isla Barú, puedes llegar de dos formas. La primera, voy a quitarme esto, que es para recibir llamadas. Y hace un ratito estaba hablando con mi querido novio. Entonces, bueno, la primera, chicas y chicos, la primera opción con la que ustedes pueden llegar aquí es en lancha. Y la segunda es por carro. La primera cuesta 130, 120 mil pesos y la segunda cuesta 70 mil pesos. En la primera te incluye almuerzo, en la segunda también te incluye almuerzo, pero un tip que yo les quiero dar es que si ustedes vienen aquí, no compren los paquetes turísticos allá, sino cuando estén aquí en la playa. ¿Por qué? Porque tienden a bajar el precio. Claro, la gente ya se da cuenta que tú no eres un turista primíparo y que realmente conoces un poco el tema. Entonces aquí les doy un tip. No compren los paquetes allá, sino los compran aquí y sale más económico. Ahorita nos vamos a hacer buceo, un estilo de buceo. Tengo que aceptarlo, yo no sé nadar, pero me dijeron que no era necesario que supiera nada porque era bajito. Entonces espero sea cierto, porque si no, no sé qué va a pasar con mi vida. Y bueno, vamos a continuar en esta hermosa aventura, gente. Bueno, ya nos vamos a bucear. ¿A dónde me hago? ¿Allá? ¿Acá? Ahora sí, entonces me hago allá. Finalmente salimos a hacer el mini buceo. Aproveché en tomar estas hermosas imágenes para ustedes, para que se deleiten y sepan que si van a viajar a Colombia, pueden ir allí. Aquí les muestro un hotel, es uno de los más costosos. Cada noche cuesta $1.600.000 pesos, es decir, $410. Hola mi querida gente, hemos hecho el mini buceo y terminé igual que ella, cansada. Muy chévere la aventura. Después de salir de nuestro mini buceo, nos dirigimos a conocer a unos hermosos y divinos y apreciados amigos. Ustedes me dirán si no son lindos, o si son lindos o son hermosos. Estos son los mangles. Aquí puede ser la película Anaconda. La anaconda. Wow. Sí, Y me refiero a los mapaches, qué lindos. Aprovechamos en interactuar un rato con ellos, pero hablando de mangles, Me hace acordar a una amiga que me habló mucho de mangles cuando fuimos a Isla Múcura. le dimos un poco de banano, nos tomamos algunas fotografías, los capturamos obviamente, había hasta un bebé divino. Y si hablamos de precios, les cuento que fue muy económico porque hasta interactuamos con los pececitos, como pueden ver aquí. Le dimos de comer, le dimos pan. Y todo esto costó solamente 50.000 pesos. Continuando un poco más con esta aventura en Cartagena, yo
pues nunca había tenido como ese sueño de hacer buceo o algo así. Primero porque pues no sé nadar, tengo que aceptarlo. Me da demasiado miedo saber que me voy a ahogar, aparte que cuando estaba estudiando para ser auxiliar de vuelo, resulta que uno tiene que hacer una clase como de natación. Y bueno, así fue. Lo fui a hacer y resulta que el profesor me dice, lánzate. Y yo no. Entonces el profesor que no, que me lanzara. Y al final me terminó lanzando. ¿Y qué pasó? Que casi me ahogó. O sea, literal tragué aguas. Y desde ahí quedé como con ese trauma. Entonces yo prefiero la verdad ver el océano, así como con mucho respeto y desde lejito. A veces voy, me baño un ratico, como en la orilla y me devuelvo. Aparte que es que imagínense que como que me dio un pánico y por aquí van a ver como una pequeña herida, precisamente por eso, porque como que entro en pánico y no me importa lastimarme, sino que me metan rápido a esa lancha, al bote, a lo que sea. Volvimos, almorzamos lo típico, el pescado con arroz de coco, patacón, la ensaladita y ya, y limonada. Y en otras noticias me puse a averiguar por qué en la India está prohibido que las mujeres que están en estado de embarazo sepan el sexo del niño o la niña, ¿sí? Y se estima que hubo 4 millones de abortos selectivos de fetos femeninos en la última década en India. Y realmente pues no quiero entrar como a mencionar mucho este tema que me parece un poco controversial, pero la situación es que las mujeres deciden no tener embarazos en el cual el feto sea niña. Esto se debe por 2 cosas. La primera es porque, como ustedes saben, las niñas, las mujeres cuando se casan, los padres sí o sí deben dar algo que se llama la dote, ¿sí? La dote se la da el padre de la mujer a los papás del chico para todo el tema de manutención y bueno. Y la segunda, porque los papás no lo ven como, a ver, lo voy a decir de una forma que no es correcta, pero para que podamos lograr comprender la situación, y es que no lo ven como un bien activo, sino un bien pasivo. Incluso lo podemos ver por ese lado. ¿Por qué? Los padres piensan que los hijos van a estar de por vida con ellos, ¿sí? Y es un tema cultural, entonces claro, si es un niño, súper chévere. ¿Por qué? Porque el niño pues no se va a ir nunca del lado de sus padres, entonces por el contrario nos va a traer una hija, que en este caso la esposa. Pero si es una niña, la niña nos va a abandonar, entonces pues sí, preferimos abortarlo. Entonces por esas dos situaciones se dan los abortos. Entonces el primero es por el tema de la dote y el segundo por el tema de que los padres no se quieren quedar solos en su vejez. Es una triste realidad, pero bueno, no, como les decía, no voy a entrar a comentar a profundidad ni lo que yo pienso, ni mi postura, ni nada de esas situaciones, porque no quiero escándalos en mi canal, pero cada uno tendrá sus opiniones, cada uno y una tendrá sus posiciones, los cuales serán demasiado respetuosos. Pero quería comentarles esta situación en un lugar un poco más ameno, porque es un tema demasiado sensible. Pero son cosas que realmente pasan y pasarán o pasaban en la India. Hablando un poco con mi querido, él decía que esas situaciones ya se han venido mejorando en los últimos tiempos, pero anteriormente era un poco más visual la situación de tener una niña en casa. Pero bueno, eso les quería comentar. Continuamos con nuestro viaje aquí en Cartagenas de Indias. No se despeguen en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, por favor, suscríbete y te esperamos en otro video. Namaste, parceros.